vamos a revelar a Jesucristo, el buen pastor, y nosotros como iglesia nos vamos a dar a conocer al mundo. Si la iglesia se da a conocer al mundo, entonces el mundo conoce a Jesucristo, el buen pastor. Es tiempo de que la iglesia se active en presentar a Cristo a los demás. Es tiempo de que como iglesia nos podamos ya entonces poner en ese plan y decir, cada cosa que yo haga tiene que reflejar al Señor Jesús. ¿Está de acuerdo con eso? Y decirle a que está al lado tuyo, yo me quiero poner de acuerdo con vos en presentar a Jesús. No, pero dígaselo de verdad, no lo repita. No. Dígaselo, che. Usted imagínese los soldados saliendo a la guerra y decir, vamos a conquistar esta tierra, no, dígale, vamos a conquistar la tierra, somos más que vencedores en el Señor. Vamos a presentar a Cristo a los demás. Animate a presentar a Cristo a los demás, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tus inconvenientes y de tus problemas. El Señor es quien vence todos esos conflictos. Amén. Así que póngase de acuerdo con el hermano en esto, incentívense también en la semana. Estamos estudiando entonces el libro de Apocalipsis, y no desde el lado donde vemos catástrofe y destrucción y solamente parece que hay eso. Estamos encontrando en este libro de Apocalipsis a este Cristo que es vencedor sobre todas las cosas. Entonces, lo que queremos salir en esta mañana sabiendo y entendiendo es que aún en medio de la situación en la que yo esté en mi hogar, en mi familia, en mi economía o en el país o en el mundo, yo sigo teniendo a un Cristo que tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén. Bien, entonces hoy nos toca la tercera iglesia. Ya llegamos a la tercera iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2. Versículo 12, ¿lo tiene ahí? ¿Ya lo había encontrado? Si no tiene, ¿hay alguno que nos esté visitando por primera vez hoy? ¿Alguno que no haya venido por primera vez hoy? Bien, hoy somos todos creyentes. Hace 3-4 domingos que viene llegando gente nueva, ¿sí? Entonces, incentive a otro a escuchar la palabra del Señor. Ese es su trabajo. Decirle a su amigo, a su vecino, a su familiar, venga a escuchar la palabra del Señor, porque Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. El mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17 y último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que así como le hablas a las iglesias en el libro de Apocalipsis, puedas hablarnos a nosotros hoy. Y podamos salir de este lugar entendiendo, Señor,
un poco más de tu pensamiento y de tu visión para nosotros como congregación en esta mañana. ¿Cómo debemos, Señor, actuar frente a las circunstancias? ¿Cómo debemos actuar como iglesia frente al diablo que quiere atormentar la vida de aquellos que te quieren alabar y glorificar? Que en esta mañana, Señor, tu presencia lleve nuestra mente a un conocimiento nuevo de la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Estuvimos viendo el tema de las 7 iglesias, ahora estamos en la iglesia de Pérgamo, que es justo la que no se ve, ¿sí? Pero después usted puede pedir el PowerPoint si quiere, lo lleva a su casa, ya se está subiendo los videos de los mensajes a YouTube. Se pone ahí Pastor Gustavo Prieto y salen los mensajes desde el capítulo 1 hasta ya comenzando el capítulo 2. Esta semana sale el del domingo anterior, no el anterior, porque estamos trabajando en eso para que usted no pierda lo que el Señor nos está enseñando. Pero hoy nos toca la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Hablamos un poquito dónde estaban alojadas las iglesias. La que nos toca hoy es la número 3, que es la de Pérgamo, y dijimos desde Patmos, donde escribe Juan el Evangelio, empieza a circular las cartas a las iglesias que están en ese lugar, están en orden de acuerdo a la distancia del camino en el que él recorría. Pero hoy nos toca una iglesia muy particular, que es la iglesia número 3, que es la iglesia de Pérgamo. Y esa iglesia tiene una particularidad. Le dice Juan, y le dice el Señor, que es quien habla a la iglesia, dice: sé dónde moras, donde mora Satanás. Así que vamos a encontrar un poco el contenido y el contexto de esta carta. Pero antes quisiera empezar con esto. El libro de Apocalipsis parte de una premisa fundamental, y esa premisa es: Jesucristo resucitó. El Señor Jesús ha resucitado. Y ese es el lema, y ese es el plan, y ese es el proyecto de la nueva iglesia naciente luego de que este Cristo asciende al cielo. El Evangelio, los Evangelios están escritos, hablan la vida de Cristo, pero la iglesia nace cuando entonces el Señor asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende sobre la vida de la iglesia. El mensaje principal de una iglesia que crece en los tiempos del apóstol Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, el mensaje es: Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha vencido a la muerte. La iglesia vive y crece porque se aferra a este Jesús, quien ha resucitado, y no quiere que absolutamente nadie se pierda ese mensaje. Nuestro Cristo ha resucitado. El apóstol Pablo dice que en el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice que el Señor se le presentó a muchos. Y no simplemente dice a muchos, dice a más de 500 el Señor se les presentó. Y cuando le está escribiendo a los corintios, dice no simplemente a más de 500 y que ya están muertos, muchos de ellos viven hoy y son testigos de lo que yo les estoy diciendo. El Señor no simplemente se le apareció resucitado a los discípulos o a los primeros 120 de la iglesia, el Señor a más de 500 se le apareció, y esos eran testigos fieles de la resurrección de Cristo. Y es muy interesante entender esto, que el Señor no fue como un fantasma apareciéndose a la iglesia. No, el Señor se mostró resucitado a aquellos que de verdad quieren servir y verle y crecer como iglesia. Este Cristo resucitado es el que vive hoy, es el Cristo que hoy vive en medio de la iglesia y el que está parado en los cielos con toda la autoridad. ¿Escuchó bien esto? Nosotros estamos predicando un Cristo vivo y un Cristo que reina sobre todas circunstancias. Y ese tiene que ser el mensaje de la iglesia. ¿Quién hay más poderoso que aquel que ha vencido aún la muerte? Yo cuando escucho a hermanos de años, de años, teniéndole miedo a morirse, digo, no estamos entendiendo el mensaje de Cristo. El Señor aún es más allá de la muerte, es mucho más todavía.
porque Él dice: yo he vencido la muerte. Nosotros tenemos que dar nuestra vida a tal punto, como lo vimos en la iglesia anterior, si es posible, hasta la muerte. Señor, que toda nuestra vida sea dedicada a ti y a predicar el mensaje de que sos un Cristo que vive y un Cristo que reina. Si nosotros viéramos un poco en el libro de los Hechos, yo sé que usted no va a ver esto desde allá, pero lo quise poner igual. En el libro de los Hechos, el mensaje que la iglesia predicaba era el mensaje que hacía crecer a la iglesia. ¿Sí? Después pida el power para que usted pueda estudiar cada uno de estos pasajes. Pero el mensaje principal de la iglesia no era el juicio, cosa que la iglesia muchas veces se dedica a predicar juicio, y el mensaje de la iglesia no tiene que ser el juicio. Simplemente hay un mensaje sobre juicio en el libro de los Hechos. Ni siquiera es el arrepentimiento. Arrepentite, pecador. Escuche bien este mensaje porque es muy interesante. Nosotros no podemos ir a predicar a Cristo y decirle al que no conoce al Señor que se arrepienta de su pecado, porque no puede arrepentirse de su pecado. Cuando leímos recién en la iglesia, el Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete y vuélvete. Y el mensaje de arrepentimiento en el libro de Apocalipsis es a la iglesia y no al perdido. Porque el mensaje de la iglesia no es decirle al que no puede arrepentirse: tenés que arrepentirte. El mensaje de la iglesia es llevar a Cristo a aquel que lo necesita, y entonces puede ver en él su pecado, y el que convence de pecado es la presencia del Señor en su vida. ¿Está entendiendo este concepto? El tercer mensaje del libro de Hechos, ya vamos a estudiar el libro de Hechos en el año 47, más o menos desde el 47 años, por ahí vamos a llegar al libro de Hechos. Ni siquiera fue, mire, la crucifixión. Todos hablan de la crucifixión. Y escúcheme, para el judío y la crucifixión eran parte de la adoración. ¿Sí? Todo el libro de Levíticos, si usted quiere entender Hebreos, por favor lea el libro de Levíticos y viceversa. Si usted quiere entender el libro de Levíticos cumplido, lea el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque habla justamente de esta muerte y de esta crucifixión. Pero el mensaje que la iglesia tiene que disfrutar, predicar, es el mismo que de la iglesia de Hechos. Miren, la resurrección de Cristo. El Señor Jesús ha resucitado. Él vive hoy y tiene dominio y control sobre toda circunstancia. No hay circunstancia de muerte sobre tu vida que Él no pueda vencer, porque aún la muerte física fue vencida por Él. Amén. Y ni la muerte ni el Hades tienen dominio y control sobre la vida de la iglesia, porque tiene un Cristo vivo y tiene un Cristo resucitado. Jesucristo vive. Él es real en nuestras vidas, y esa es la forma en que usted y yo tenemos que vivir. Cada mañana cuando te levantes tenés que entender de que tu Cristo vive, es real y se hace presente en tu vida. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y este es el Cristo que la iglesia tiene que predicar. Vengan al Señor porque Él vive. Y luego todo lo demás se resuelve en diferentes clases, doctrinales o no doctrinales, en diferentes lugares. Pero el mensaje de la iglesia para aquellos que llegan a ese lugar tiene que ser: tenemos un Cristo que vive y un Cristo que reina frente a cualquier circunstancia. Nuestra tarea como iglesia, nuestra tarea principal es presentar a este Cristo vivo. Entonces, el crecimiento de la iglesia en el capítulo 1 son 120 personas. Y ya en el capítulo 2 ya no son 120, ya son 3.000 personas. Y entonces llegamos al capítulo 4 del libro de los Hechos y vemos que ya no son 3.000 ni 120, ahora son 8.000 personas. Y luego del capítulo 4 en adelante ya no se puede contar la cantidad de aquellos que vienen a un Cristo que aún la muerte ha vencido y que absolutamente nada lo puede retener.
Esta tiene que ser nuestra visión como iglesia. Tenemos un Cristo que tiene todo dominio, todo control, y todo está en sus manos. Él tiene las estrellas en sus manos. El libro de Apocalipsis nos está mostrando a este Cristo que ha resucitado y que ahora no simplemente tiene la autoridad para caminar sobre la tierra, sino que aún el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra se arrodillan frente a nuestro Cristo, el Salvador y el Señor y el Rey de Reyes y todo lo que Él es. Amén. Este es nuestro Cristo. Esta tiene que ser nuestra pasión como iglesia. Este tiene que ser nuestra motivación. Mi Cristo ha vencido aún la muerte. Yo quiero traerte a ese Cristo que vive y puede reinar en tu vida. No hay un solo de estos libros sagrados que manejan las religiones que hable de un Salvador que haya resucitado. Ni Mahoma, ni Buda, ni ningún santo a los cuales le pedimos y le adoramos, le piden, vamos a ser realistas en esto, le piden y le adoran. No hay absolutamente ninguno de ellos que haya podido vencer la muerte. Entonces, ¿cómo puede resolver algún problema en nuestras vidas? Nosotros adoramos a Cristo porque nuestro Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es Señor de todas circunstancias, porque absolutamente nada lo pudo detener. Y se paró frente al trono del Padre y ahora tiene todo dominio y tiene todo control en nuestras vidas. Jesucristo vive. Él es real. Este señorío de Cristo estaba siendo puesto en duda en la iglesia de Pérgamo por circunstancias diferentes que pasaban en el ambiente donde él estaba, y por estar en el lugar donde Satanás mora, empieza a ponerse en duda este señorío de Cristo y cómo adorar definitivamente a este Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. A este Cristo que había sido predicado desde un comienzo. Cristo vive y tiene todo dominio, todo control y toda autoridad. La iglesia, entonces dijimos recién, está ubicada donde el trono de Satanás mora. Era la ciudad de Pérgamo, una ciudad que es la más plagada de templos paganos que había en ese mundo conocido. Era la ciudad donde se adoraba y había adoraciones paganas por todas partes. Usted recorre las ruinas de Pérgamo y va a ver un templo al lado del otro. No he tenido la posibilidad de ir, lo he recorrido por fotos, si usted quiere pagarle un viaje al pastor. Bueno, no, otro día vamos a hablar de eso, pero para que yo les pueda enseñar mejor, ¿no? Pero la ciudad de Pérgamo era una ciudad que estaba plagada de adoración satánica. Y por lo tanto, había un templo, ya vimos, ahora vamos a ver el otro que vamos a traer, pero había un templo que era el templo de Esculapio. ¿Lo ha sentido nombrar el templo de Esculapio? Estaban dedicados... Era un templo, y escuche, esto es muy interesante, que era un templo que estaba dedicado a la sanidad. Era un templo donde se adoraba a un Dios de la sanidad, y en ese lugar se echaban delante del altar de adoración a este Esculapio, se tiraban serpientes. Ponían serpientes en ese lugar, símbolo de la sanidad, y se creía, y escuchen muy bien esto, que las serpientes todos los años resucitaban. Entonces, ahora empieza a atar un poquito de caos. El único que ha resucitado y que vuelve de la muerte es Jesucristo el Señor. Entonces el Señor le dice a la iglesia: yo sé dónde moras, donde está ese que quiere imitar lo que yo puedo hacer. No sé si usted se habrá dado cuenta que el símbolo de las farmacias tiene una serpiente enroscada. ¿Sí? Bueno, viene de esta cultura pagana donde la serpiente es símbolo de la sanidad. En este lugar, en Pérgamo, estudió un médico muy conocido en la historia que se llama Galeno. ¿Lo has sentido nombrar? Galeno. Hay una obra social que se llama Galeno, ¿no? Viene de este médico que se crió en esta ciudad y que vivió
en esta ciudad. Entonces, de ahí viene entonces el trono de Satanás. Uno de estos templos, y el que hemos ya hablado alguna vez, estaba dedicado a Zeus. Ya lo hablamos en la introducción del libro Apocalipsis. Si usted quiere repasarlo, ese ya está en YouTube, puede verlo, que es cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, hicimos esta introducción. Y otro de los templos, que estaba más o menos a unos 300 metros de altura, era el de Zeus. Ese templo era llamado el templo del Dios Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Salvador es Cristo, el Señor. Entonces se le presenta el Señor a la iglesia y le dice: yo soy tu Salvador. Ojo de empezar a mezclarte con las cosas que el mundo declara que vienen como salvación a tu vida. Ojo con empezar a mezclar nuestra adoración con adoración que parece ser la que nos salva, pero no es Cristo Jesús el que se hace presente en nuestras vidas. El domingo pasado hablamos sobre nuestras situaciones económicas. Decíamos: Él es nuestro proveedor. No te dejes engañar por ningún marketing capitalista del mundo. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Y en la iglesia de Pérgamo había empezado a pasar cosas muy similares a esto. Empezaron a declarar adoración a otro que no era el Señor Jesús. El comentario Moody, que es un pastor que ha escrito un comentario sobre el Nuevo Testamento, un teólogo que ha escrito un comentario sobre el Nuevo Testamento, dice él: más que cualquier otra ciudad de Asia, Pérgamo, eso lo puse yo, le da al visitante la impresión de ser la sede de la autoridad, título que también le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se le presenta a la iglesia de Pérgamo, le dice: yo soy la autoridad. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda tener más autoridad que yo. Jesús, a quien le es dada toda la autoridad en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, se describe a sí mismo entonces diciendo, perdónenme, no lo puse ahí, en el versículo 12, el que tiene la espada de dos filos. ¿Por qué el Señor se le presenta a la iglesia como el que tiene la espada de dos filos? Entonces el Señor empieza a revelar su carácter judicial, y la palabra que se utiliza para espada es ronfaya. Algunos me dijeron que estaba buenísimo para un nombre de un grupo de rock. Ronfaya, vamos, ¿no? La palabra que se utiliza en el original, no sé si siquiera si se pronuncia así, vaya a saber cómo se pronuncia, pero lo vamos a decir, lo vamos a castellanizar en nombre de Jesús. Amén. Bien, ronfaya es la misma palabra que se utiliza para el huerto del Edén, cuando el Señor dice: los voy a sacar del huerto del Edén y voy a poner un ángel que con una espada controle para que absolutamente nadie pueda volver a entrar al huerto del Edén. Es una espada que marca autoridad, dominio y control sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque el único que tiene todo dominio y todo control es nuestro Señor Jesús. También se utiliza para la espada que utilizaba Goliat. Era una espada muy grande, y aún con la misma espada que Goliat tenía, David agarró esa espada y con esa espada le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque la espada es símbolo de autoridad de nuestro Señor Jesús. Y no hay espada más fuerte que la de nuestro Señor Jesucristo peleando por nosotros. ¿Dónde estaba esa espada? En su boca. La palabra del Señor es nuestra espada más preciosa y tiene todo dominio y todo control de lo espiritual. ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la espada? ¿Cuánto tiempo ponemos en nuestra boca la espada de nuestro Señor Jesús? A veces parece que simplemente estamos haciendo ejercicios teológicos cuando estudiamos un versículo bíblico, pero el estudiar un versículo bíblico nos ayuda a enfrentar circunstancias en tiempos de crisis, y el Espíritu Santo va a traer de esa palabra a nuestras vidas. En el desierto, a maldecir al pueblo de Israel que estaba en el desierto. Entonces se le presenta un ángel y de repente el burro habla en lenguas, ¿no? El burro de Balaam y le dice: ¿no te das cuenta que ahí está el ángel del Señor con la espada?
Es exactamente la misma descripción que Jesucristo trae a la iglesia de Pérgamo, y esa es la espada que hoy tiene que estar sobre la iglesia. Mi Cristo tiene dominio y control y autoridad sobre todas las cosas, y su palabra es verdad. La iglesia tiene que llenarse de la palabra de Cristo. ¿Por qué? Él se te está presentando hoy diciendo: esta espada tiene dominio y control sobre cualquier circunstancia que tengas. No recurras a un brujo, no recurras a un curandero, no recurras a libros de autoayuda. Recurrí a la palabra del Señor y a aquellos hermanos que tienen palabra del Señor en su boca, porque Él tiene todo dominio, todo control, todo poder y autoridad frente a cualquier circunstancia. Este es mi Cristo, el que vive, no sé el suyo. Este es mi Cristo, el que vive. Él vive y Él es real en nuestras vidas. Cristo estaba pidiéndole entonces a la iglesia de Pérgamo una entrega total a Él, que Él es el único capaz de salvar, sanar y reinar por siempre y siempre. El poder de la vida y de la muerte, el poder de poder pasar sobre otro, está dado ahora en el trono de la gracia a nuestro Señor Jesucristo, quien está delante del Padre y le revela esta autoridad. Este es el Cristo vencedor que la iglesia clama, que la iglesia debe tener. Entonces Él, ya vimos que aplicó entonces su carácter judicial y dice: yo soy ahora quien juzga la vida de las personas. Ni siquiera la iglesia es la que juzga, es el Señor quien juzga. Nosotros lo traemos al Señor, lo llevamos al Señor, y el que logra arrepentimiento, en el que esté perdido y equivocado, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La segunda cosa entonces que vemos también, está en el versículo 13, es: reconoce el ambiente pecaminoso que rodea a la iglesia. El Señor se da cuenta que la iglesia de Pérgamo no está en un lugar fácil de dominar. Por eso les advierte y le dice: yo soy quien tiene la autoridad. No es la iglesia la que tiene la autoridad, es el Cristo de la iglesia el que tiene la autoridad. Y si nosotros tenemos en este lugar a Cristo, Él es entonces quien pone debajo de sus pies toda circunstancia difícil. La tarea de la iglesia es revelar a Cristo Jesús. Él es entonces quien tiene el control. Y el Señor no está criticando a la iglesia de Pérgamo. El Señor está aconsejando a la iglesia de Pérgamo. Y le dice: volvete a mí, porque yo soy entonces quien tiene este control. Sé dónde vives, sé dónde moras, donde mora Satanás. Desde un principio Jesús da crédito en reconocer que la iglesia se mueve en un lugar complicado. No solo estaba elegido ahí el templo a Zeus y a Esculapio, sino que también Pérgamo fue pionero en impulsar el culto al emperador. En ese lugar se empezó a adorar al emperador como un dios. Y se empezó a declarar que entonces era un dios y absolutamente nadie podía escaparse de adorar al emperador. El emperador tomaba la figura de Dios y debía ser adorado, adoración que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús se presenta con esta visión de autoridad. Dice: yo soy la fuente de autoridad. Lo tercero que hace el Señor, bueno, donde Satanás mora y donde Satanás tiene su trono, le reconoce su lealtad a la iglesia. Y es muy interesante el proceso de lealtad de la iglesia por lo que se vivía en la situación en ese momento. Había un joven que se llamaba el joven Plinio, que escribe una carta a Trajano. Esta carta está en el día de hoy, usted la puede leer, es muy interesante, búsquela en YouTube y bájela. Es una carta no muy larga, pero este joven, unos
20 años después de que se escribe el Apocalipsis, le escribe al emperador del momento y le dice: ¿cómo debo actuar frente a los cristianos? ¿Será que tengo que matar a todos? Fíjese la explicación que él quiere recibir de Trajano. Le dice: ¿será que tengo que matar a todos? ¿O será que veo los más párvulos, los más chiquititos, si a esos los podemos salvar y los podemos transformar y que te adoren a vos? Y cambiarle su adoración, la adoración que tienen para vos. Y le dice: porque hay muchos que no quieren negar su fe. Hay muchos que han decidido seguir en esa fe. ¿Cómo debo entonces yo actuar frente a los cristianos? La persecución a los cristianos en ese momento era muy fuerte y muy real. Entonces Dios le reconoce a él su lealtad y le dice: no han querido negar mi nombre. No han querido ustedes negar mi nombre, pero aunque negaban el nombre, aunque no negaban su nombre, estaban mezclando muchos de ellos esa adoración, la adoración a nuestro Señor Jesucristo, con adoraciones paganas. Por eso el Señor le dice: yo sé que ustedes están siendo perseguidos, y entonces nombra a Antipas, mi testigo fiel. ¿Quién fue el testigo fiel en la iglesia? Aquel que decidió llevar su vida al extremo y no dejarse sobornar por este gobierno corrupto y declarar que otro era su Señor, sino el mismo Señor Jesucristo. ¿Era un tiempo difícil para la iglesia? Sí, era un tiempo difícil para la iglesia. Nosotros hoy como iglesia debemos estar felices de que podemos tener nuestra Biblia en la mano y que podemos salir y predicar todavía, escuche bien esta frase, todavía a Cristo. Entonces, tome la autoridad, tome el dominio del Señor y predique a un Cristo resucitado. Y si es posible, sea lo más fiel posible. Entonces, comienza a pasar dentro de la iglesia una infiltración. Empiezan a ser infiltrados. Les advierte sobre hombres pecadores infiltrados en la iglesia. Versículo 14 y versículo 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Justamente la doctrina de Balaam se basaba en que no simplemente adores a tu Señor, adorar también a este Señor. Porque se puede hacer. Es factible adorar a este Señor. Que enseña a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, era quien reinaba, después léalo en Número, ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Bien no se sabe qué era este grupo, pero sí se entiende algo. Tenían una adoración que no era la adoración que Cristo requiere de aquellos que declaran frente a la autoridad espiritual que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros debemos ser una iglesia que declare a Cristo Jesús como Señor en nuestras vidas. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué clase de iglesia estamos siendo? Tenemos que ser la iglesia que tenga la autoridad del Señor. Revelá a Cristo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu situación económica. Exponé las bendiciones de Cristo para que entonces Él tenga todo dominio y todo control. Una iglesia fiel, aferrada a su nombre, pero tolerando una corriente ante la doctrina de la idolatría. La iglesia de Pérgamo está siendo infiltrada por el conformismo del mundo y comienza a tolerar que ciertas prácticas de adoraciones paganas se mezclen en el seno de esa comunidad. Entonces Juan Stam, que ya lo he nombrado en algún otro mensaje, dice: el pecado de Pérgamo era el lado inverso de los efesios. Si en Éfeso pecaban por intolerancia, ¿se acuerdan? El Señor le dice a Éfeso, cuando vimos a Éfeso, ¿qué estás haciendo? Porque tenés tanto énfasis en esto y no tenés amor. Entonces Juan Stam dice: en Éfeso pecaban por intolerancia, en Pérgamo estaban cayendo en una tolerancia errada y peligrosa. No hay que ser extremistas. No, aquello no se hace y no, hagamos todo, total. El Señor
es preciso y correcto en su palabra. Si nosotros predicamos el amor de Cristo, todo lo demás viene añadido en la vida de las personas de acuerdo a lo que el Señor ya tiene planificado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Predique a un Cristo que salva. Que tu Facebook, que tu Instagram, que tu hablar con el compañero, que tu moverte diario, que en tus situaciones económicas prediquemos a Cristo. Que lo que vean de nosotros es que entendemos que Cristo vive hoy y puede salvar a cualquiera que se anime a decirle: yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Está entendiendo esto? ¿Sí? Seguramente la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas y la de Jezabel, que también se nombra después, fueron todas las mismas herejías que desviaban esta adoración y terminaban seducidos por la fornicación. Muchos de ellos terminaban en orgías y en algunas otras cosas. Pero no simplemente la fornicación termina siendo en lo sexual, sino que la fornicación parece ser, en este símbolo que el Señor les habla a ellos, es están fornicando en cuanto a la adoración. Se están acostando con otro que no es el Señor. Están teniendo una relación personal con otro que no soy yo quien de verdad tengo la autoridad. La autoridad no la tiene Esculapio, la autoridad no la tiene Zeus, ni siquiera el mismo emperador que tenía preso a Juan. La autoridad la tengo yo, que soy Jesucristo, quien ha vencido la muerte. Y ese tiene que ser el pensamiento de la iglesia hoy. Parece que las cosas pasaban por una coexistencia pacífica entre lo que parecía que estaba bien y lo que realmente es estar bien. Con la religión oficial del imperio. Ya lo dijimos en el mensaje pasado también, ellos tenían que servir a Dios o a Mamón. ¿A quién estamos sirviendo? Mamón era el Dios de la riqueza, el Dios de la comodidad, el mismo Dios que hoy se predica en muchos de nuestros púlpitos. Y se paran frente a la iglesia y le dice: ofrendá, pactá, porque Dios te va a dar la seguridad económica. Y no hay seguridad económica. La seguridad económica es la de nuestro Señor Jesucristo. La seguridad del sostén de nuestra familia es el Señor Jesucristo. Los apresura al arrepentimiento. Versículo 16. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Voy bien o...? Vamos, voy muy bien. Versículo 16. Por tanto, ¿lo tiene ahí? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti. ¿Cuándo? Pronto. Si no te arrepentís, yo entonces voy a venir pronto a ti. Fíjese la frase que dice ellos: yo vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. Fíjese que no pelea contra la iglesia del Señor. El Señor a la iglesia le dice: arrepentite, y pelea contra los que no quieren adorar su nombre. Nosotros muchas veces peleamos y le decimos arrepentite a aquel que no conoce al Señor. Nuestro mensaje es el amor de Cristo a aquel que no conoce. Y el Señor entonces es quien pelea con nosotros esa batalla. Promete sustento y promete amistad a la iglesia. El que tiene oído, versículo 17, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Estoy leyendo bien? No, 17, perdón. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Fíjese lo que nombra primero. Dice: daré a comer del maná escondido. El maná escondido. Se creía que en el momento en que el templo fue destruido, el maná que estaba dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo, ¿sí? Ese maná fue escondido, o fue escondido por el sacerdote en ese momento, o fue escondido por un ángel. Y hay como una leyenda en el transcurso del pueblo de Israel, donde dice que ese maná está escondido, y el Señor le dice: ese maná que ustedes esperan ver en algún momento, yo se los voy a dar si ustedes son
fieles a mí. Y la segunda promesa que les dice el Señor es: yo te voy a dar una piedrecita blanca. Hay muchísimas interpretaciones distintas sobre esa piedrecita blanca. Hay más de 12 o 15 por ahí de interpretaciones distintas, porque se usaba muchísimo en esa época el tema de una piedrecita blanca. Podía servir desde para entrar a un lugar específico, era el famoso boleto que hoy tenés para pagar para entrar al cine, no era 2 por 1, era uno solo, ¿sí? O se podría utilizar cuando había un juicio, entonces se le daba esa piedrecita blanca y se decía, bueno, la resolución ya ha sido totalmente acordada. Habían infinidades de resoluciones. No entendemos específicamente cuál es, pero sí entendemos algo. Quizá sea simplemente una linda piedra para que el Señor ponga mi nombre nuevo y yo pueda tener eso que el Señor opina, cree y vive de mí. Pero lo interesante es que el Señor les dice: yo te conozco, yo tengo un plan y aún hasta un nombre específico tengo para dar. ¿Quién le dio tu nombre? ¿Quién te dio tu nombre? Quien nos pone nombre en nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien tiene todo dominio y quien tiene todo control frente a las circunstancias. ¿Servimos a Dios o servimos a Mamón? ¿Queremos la seguridad en los mensajes de prosperidad, en los mensajes económicos? ¿Yo quiero estar tranquilo o quiero al Señor en mi vida? Esta mañana, hoy, es el tiempo de revelar al Señor en nuestras vidas y decirle: Señor, quiero que tengas todo dominio y todo control en mi vida. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Hay muchísimo más que podemos entender sobre esto, pero quizá no es el tiempo. Y hay muchas cosas que seguro se han quedado colgadas para vos ahí. No te preocupes. Dentro de 2 o 3 años, cuando haya más madurez espiritual, vamos a entender, vos y yo, otras cosas más también. Porque la palabra del Señor no se queda en 4 frases o en 6 puntos. Pero quiero que en esta mañana salgas entendiendo algo. Él tiene la espada en su boca y necesita blandirla sobre aquellos que quieren destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu economía, destruir tu paz. Si vos permitís que el Señor sea autoridad en tu vida, Él entonces comienza a ejercer la autoridad. Y la espada es utilizada frente a aquellos que quieren dañar tu vida. Quiero que le digas: Señor, yo te invito en esta mañana entonces a mi vida. Señor, te quiero en mi corazón, te quiero en mi familia, te necesito en la vida de mis hijos, te necesito en la vida de mis amigos. Y quiero entender, Señor, que en tu presencia y solo en tu presencia hay todo dominio, toda autoridad. Señor, que la iglesia pueda en esta semana empezar a ejercer dominio y control espiritual frente a circunstancias difíciles. Que ejerza dominio y control espiritual, presentándote como un Cristo vivo a aquellos que necesitan saber de ti. Que seamos como iglesia hallados en hombres y mujeres fieles a tu nombre, entendiendo que no hay otra autoridad que vos trabajando en la iglesia, que no son mis pensamientos, que no son mis proyectos, que no es mi visión, es tu visión, que no es mi manera de hablar, es tu manera de hablar, y que tu palabra siempre esté en mi boca. Y que absolutamente nada, Señor, nos pueda separar de tu gran y perfecto